Este es el Parque Bartolomé Hidalgo, en el límite de los departamentos de Flores y Soriano. Un lugar muy placentero. Pero hoy llego hasta aquí para participar de una actividad puntual, vinculada a la recolección e identificación de hongos. El grupo Expandiendo el Micelio realizó 2 jornadas aquí en esta zona, actividad que aprovechamos para conocer un poco más sobre el reino fungi. El término fungi refiere al mundo de los hongos, que es complementario al de la flora y fauna de cada lugar. Los hongos no son ni plantas ni animales, por eso se les ha otorgado esta categoría, y quienes se dedican a la investigación han comprobado su importancia dentro de la naturaleza, no solo de las especies comestibles, sino de todas las otras, dada su incidencia e interacción con el medio ambiente. Muy probablemente para la mayoría, el champiñón sea el hongo más conocido, dado que es uno de los más utilizados en la gastronomía. Sin embargo, es solo uno entre cientos de miles de especies identificadas en el planeta. Por eso, estas actividades de recolección e interpretación son cada vez más frecuentes. Nosotros formamos parte de un grupo que se llama Expandiendo el Micelio, que es un grupo de exploración, y también lo que hacemos es divulgación en materia de funga. Hace varios años que con Cristian nos dedicamos un poco a la investigación y reconocimiento de especies de Uruguay, individualmente cada uno por su lado, y bueno, surgió también la posibilidad de Cristian fundó este proyecto, y bueno, unirnos en esto, en esta pasión que tenemos los dos, que es la búsqueda y la identificación de especies del Uruguay. En Uruguay hay algunas regiones que la recolección de hongos es practicada por muchas personas, como la zona este, por ejemplo. Entre otras cosas, porque es una región donde se encuentran con facilidad los hongos comestibles. Pero de a poco se ha ido recabando evidencia que esas especies también se encuentran en otras partes del territorio nacional. Siempre en la vuelta de los pinos. Ajá. Es donde vamos a tener más variedad de hongos comestibles. También tenemos otros que son tóxicos, pero es donde más variedad vamos a tener a la hora de la colecta. En este caso tenemos una rúsula, que la rúsula conforman una parte del reino que tiene una variedad de especies impresionante. Hay mucha gente que las consume, pero en otras partes del mundo, micólogos muy reconocidos las catalogan como tóxicas. Por eso nosotros no recomendamos el consumo de las rúsulas, de ninguna de ellas. Se van a encontrar con algunas del sombrero de distinto color, algunas tienen el sombrero lila, amarillo, rojo, también con el pie blanco, o puede variar el color del pie. En algunos casos algunas son dulces, otras picantes y amargas. Nosotros tenemos un juego el cual le llamamos la ruleta rúsula, del cual probar una parte del hongo, pero no ingerirla. O sea, la probás, la tenés en la boca un poquito, y ahí ves si es picante, dulce o amarga, o puede ser picante y amarga, pero nunca ingerirlo. Nos ha pasado muchas veces de ir con gente a recorridas y que no conocían o pensaban que no había determinados hongos en el lugar, que habían visitado toda su vida, y nos topamos con la sorpresa de ver la emoción de la gente cuando encuentra un hongo que solamente pensaba que estaba en el este o en otro lugar, y que le dan mucho más valor a las recorridas que hacen por eso mismo, ¿no? Que ahora empiezan a ver todo con otros ojos. En esta actividad del Parque Bartolomé Hidalgo, en pocos minutos logramos encontrar varias especies distintas. Es cierto que la idea es recolectar los hongos comestibles para su consumo, pero también se suelen arrancar otras especies que posteriormente se pueden estudiar en un laboratorio. La mayoría de los hongos encontrados no se recomienda para ingerir, aunque en estas actividades con guías que entienden del tema y conocen detalles y características de cada especie, también se puede aprender que muchos hongos, aunque no se coman, tienen un olor y sabor muy particular. Ahora vamos a probar rúsula, ¿no? Una rúsula. Una rúsula. Esto puede ser picante, ¿no? Puede ser picante, puede ser de dulzón.
Ay, Dios. Esto es importante decirlo, esto no se recomienda ingerirlo, sino simplemente probarlo y después descartarlo rápidamente para evitar cualquier tipo de inconveniente. Todas las características iguales, pero son tóxicas y otras son comestibles. ¿Qué sabor era? Es la picante. Siempre la descartamos. ¡Ah! Dame un vaso de tequila, por favor. Muchas especies de hongos se llevan muy bien con los montes de pinos, quizá por eso la proliferación en la zona costera. Pero en verdad lo que parece gustarles son los entornos naturales, sin importar tanto el tipo de árbol. Lo que me pareció sumamente interesante aprender en este caso fue el hecho de que lo que consideramos que es un hongo, la parte que vemos y arrancamos, es solo una parte del ser. Y quizás ni siquiera sea la más importante. El secreto de estos seres vivos es que su cuerpo principal vive y se reproduce en la superficie que está habitando, en lo que se denomina sustrato. En este monte, por ejemplo, el sustrato está en la tierra, bajo una espesa vegetación seca. Bien, esto en realidad, como vemos, hay varias especies de hongo. Podemos ver esporomas de rúsula, una rúsula amarilla, una rúsula color vino tinto. Hay unas lacarias por acá, pero es simplemente el esporoma. Realmente el cuerpo del hongo se encuentra viviendo en el sustrato. El sustrato en este caso sería toda la hojarasca o la pinocha. Y si nosotros levantamos un poco el manto natural, acá podemos ver restos de algo blanco. Esto blanco es lo que se llama micelio, es el verdadero cuerpo del hongo. El micelio es una red microscópica de células que se entrelazan entre ellas, y cuando se acumulan muchas podemos ver la masa blanca, que es realmente lo que queda del hongo en estado vegetativo en el suelo. Luego, año tras año, cuando se dan las condiciones climáticas adecuadas, el micelio fructifica y forma lo que es el esporoma. Cuando vemos hongos de una misma especie en un lugar, en algunas ocasiones, dependiendo precisamente de la especie, puede tratarse de un mismo cuerpo subterráneo que se va expandiendo bajo tierra. De hecho, durante mucho tiempo, el ser vivo más grande del mundo fue un hongo localizado en Oregon, Estados Unidos, con una extensión subterránea que llegaba a las 800 hectáreas. Les recuerdo lo que ya expresé anteriormente: los hongos no son animales y no son parte de la flora, pero sí son seres vivos. También está comprobado que los hongos pueden conectarse con las raíces de los árboles y a través del micelio compartir información y nutrientes entre ellos. Esto es muy gráfico con respecto a la importancia de los organismos naturales y lo que pueden generar, aunque los humanos no lo podamos apreciar a simple vista. Es todo el trabajo que está haciendo el hongo por abajo de la tierra, conectando las raíces de las plantas verdes, intercambiando información, intercambiando nutrientes, ayudando a la alimentación del bosque en sí. La reproducción de los hongos también tiene varias particularidades y diferentes formas. Muchas especies desprenden esporas que se dispersan por el suelo. En la medida que encuentran las condiciones apropiadas, podrán nacer y formarse nuevos hongos. Algunos liberan grandes cantidades de esporas. A este le llaman como pimentero porque tiene la forma del pimentero, tiene una cantidad de orificios arriba, crece como una estrella de tierra también, y una de las características es, ahora pues tiene muchas esporas acá arriba, pero que tiene un color brillante en la parte de la jeva ahí arriba. Acá estamos más adentro de un monte nativo y nos encontramos con una calvatia. Las calvatias son de los hongos que crecen en el campo, muchas veces las conocemos por ahí, de que son blancas y grandes. En este caso, al estar adentro de un monte nativo, nos podríamos estar encontrando con una calvatia rugosa, que también crece medianamente grande, pero de un color más amarillo en la parte de afuera.
En este caso ya está seca, así que nos cuesta mucho diferenciar qué tipo de calvatia es. Pero lo que podemos ver que es como una esponja, es muy suavecita y cuando la golpeamos, vemos que va liberando todas las esporas. Si quieren, pueden ver la textura que es muy suavecita, como si fuese una esponja de cocina o de baño. Va desprendiendo esporas. Lo que estamos haciendo en este momento es también colaborar un poco con el ecosistema, ayudarlo a liberar un poco de esporas. Y si en algún momento se dan las condiciones ideales, van a seguir creciendo calvatias por ahí. Es un mundo tan amplio y hay tantas cosas para abarcar y todavía seguimos siendo muy pocas personas, así que también está bueno que más gente se sume a esto. Nosotros tratamos de un poco picotear en todos los temas, si bien nos dedicamos exclusivamente acá al tema de salida de recolección, con personas para reconocer hongos comestibles, pero nuestro trabajo de fondo no solamente se enfoca en lo comestible, sino en todas las especies. Todas las especies son importantes y bueno, también ese es el interés que nos genera de estudiarlas a todas. La interacción de los hongos con el entorno merece un capítulo aparte. Una colonia de hongos puede acelerar los procesos de descomposición de gigantescos árboles caídos. Depende del hongo la forma en la que se nutrirá del tronco muerto. Algunas directamente se utilizan la celulosa, otras en cambio la lignina. Eso hace que en un mismo campo encontremos diferentes formas de descomposición de la madera. En algunos casos hasta parece que el tronco fue pintado de blanco artificialmente y en otros va adquiriendo formas rectangulares perfectas. Son muy importantes en eso de ciertos hongos, en la degradación de la materia que podemos encontrar ahí, la materia orgánica, ayudando también a limpiar todo eso, ¿no? Hoy también estuvimos viendo los que se alimentan de la lignina, de la celulosa, los diferentes tipos de hongo que causan toda esa descomposición en los árboles. Hay algunos hongos que podemos ver en troncos caídos o en árboles ya secos, que se fue alimentando de la lignina. Entonces eso lo notamos mayormente cuando vemos un tronco que está todo blanco, como que si lo hubiesen pintado con cal, o en el caso contrario son los que se alimentan de la celulosa, que son los que generan la pudrición castaña, que quedan de un color más marrón. Son los dos tipos que podemos observar mayormente cuando hacemos este tipo de recorridos. Hay muchas personas que se dedican desde hace tiempo a comercializar artesanalmente hongos para el consumo humano. Y hay otras tantas que empiezan a valorar más estos organismos que a veces se manifiestan de forma muy particular y en los lugares menos pensados. Bueno, acá vemos también cómo nacen en cualquier lado los hongos, ¿no? Sí. Ellos no tienen límite. Bueno, la verdad sí, es que dependiendo del sustrato que puedan encontrar, bueno, en este caso justamente encontré un sustrato de una piña, y bueno, el micelio vive en la piña y por una de las partes de la semilla fructificó. Nosotros estamos colectando y estamos investigando especies. Al momento llevamos más de 200 especies colectadas, de las cuales todavía las estamos estudiando, a la mayoría. Y bueno, por ejemplo acá en el Parque Bartolomé Hidalgo, en el día de ayer, colectamos aproximadamente 25 especies diferentes en una tarde, con las recorridas de micosendero. Igual con la cantidad de especies no quiere decir que todas sean comestibles. En algunos casos algunas son para estudio, para seguir investigando más sobre ellas, y bueno, sí, hemos encontrado comestibles también que de interés del público en general. El paseo no es solamente recolección de hongos, sino estar inmerso en el monte, escuchar los sonidos, ir también en silencio, ir respetando también el hábitat de otros seres vivos, es lo rico también de esa actividad. El propósito de hoy fue por lo menos despertar la curiosidad sobre el reino fungi y que la próxima vez que recorran un campo o un monte puedan darse cuenta de la variedad que podemos encontrar por todas partes.